clase más de Economía y Derecho. En esta oportunidad seguiremos trabajando los conceptos vinculados a lo que se refiere al sistema financiero. Cuando uno analiza el circuito económico y los componentes de los circuitos económicos más complejos o completos, verifica que dentro de los agentes que participan en este circuito de flujos, tanto monetarios como reales, aparece un agente económico que es el sistema financiero. El sistema financiero es el encargado de captar los fondos prestables de las unidades que realizan el ahorro y llevarla a aquellos agentes económicos que necesitan esos fondos prestables con destino a realizar la inversión, que luego, como vimos, es uno de los componentes del gasto nacional y también luego de la demanda agregada. El sistema financiero fue analizado en otro video, donde vimos que no está solamente conformado por los bancos, sino que también existen otras entidades crediticias, partes que captan estos fondos prestables de las unidades que realizan ahorro y que las vuelven a prestar, y que también realizan otros tipos de inversión. En la cabeza de todo sistema financiero se encuentran los bancos centrales u organismos similares, porque por ejemplo los Estados Unidos adopta el nombre de la Reserva Federal. Los bancos centrales tienen la tarea de ser cabeza de todo el sistema financiero, organizándolo y controlándolo, pero básicamente su tarea principal es la creación del dinero y también el mantener el poder adquisitivo de esa moneda que tienen en resguardo y creación. También en videos anteriores hemos analizado los conceptos de lo que se entiende por dinero y que erróneamente muchas veces se entiende por dinero solamente a los billetes y las monedas que circulan en una economía, cuando en realidad el dinero va a ser todo aquello medio de pago que sea generalmente aceptado en una economía o en una unidad de análisis que estemos trabajando económicamente. Ese dinero también en los videos anteriores hemos visto su evolución histórica del concepto de dinero, desde un dinero mercancía hacia un dinero fiduciario, que es el que existe en el tiempo actual. También es importante recordar, antes de ingresar a analizar otros conceptos en este video, los conceptos de la oferta monetaria. Uno de los videos trabajamos lo que es el mercado del dinero, en donde, como todo mercado, tenemos una oferta y una demanda. La oferta de dinero estará en cabeza del Banco Central como cabeza principal del sistema financiero. Esa oferta monetaria estará compuesta tanto por lo que vamos a estudiar a continuación, que es la creación primaria y la creación secundaria. Por lo tanto, los bancos centrales, cuando trabajan con el concepto de dinero, lo tratan de medir a través de los agregados monetarios que depende de cada país, tienen diferente, el famoso M1, M2, M3, donde van contabilizando para controlar y tener una noción de la cantidad de dinero en circulación de una economía, diferentes agregados o conceptos de lo que se entiende por dinero. Y esto es importante, entonces vamos a empezar a hablar de términos un poco más técnicos. El dinero, entendido como los billetes y las monedas que están en circulación, es un tipo de activo financiero. Si yo tuviera que decir que es un activo es algo que tiene valor, básicamente. Y cuando hablo de los activos financieros, son aquellos que tienen un valor de naturaleza financiera, son aquellas herramientas que se utilizan dentro de los sistemas financieros. El dinero como papel físico y monedas metálicas es uno de los tipos de activos financieros. Existen otros tipos de activos financieros que también son importantes estudiar. Lo tenemos, por ejemplo, los depósitos en cajas de ahorros, por ejemplo, la que tenemos cuando nosotros cobramos los sueldos en cualquier lugar, nos abren en los bancos un depósito en caja de ahorro. Tarjetas de crédito, depósitos a plazos fijos, la divisa, entendida como la moneda extranjera, depósitos en moneda extranjera, títulos públicos, acciones.
por llamar o nombrar simplemente a los más conocidos dentro de la literatura financiera, puesto que los avances tecnológicos han implementado nuevos activos financieros, algunos de dudosa discutida, más que de dudosa, discutida características como pueden ser, por ejemplo, las criptomonedas. No obstante, el hecho de que sean discutidas o que sean dudosas en cuanto a la forma en que son creadas, no deja de generar una nueva discusión en materia económica relativo si son o no son activos financieros. Y tal vez la gran discusión respecto a los mismos radica en que su creación no está en manos de los, digamos, de los integrantes o de las empresas o de los componentes de los activos, o sea, del sistema financiero tradicionalmente conocido, puesto que el sistema financiero está compuesto, como hemos analizado, por los bancos comerciales, por el Banco Central como cabeza del sistema, por otras entidades de ahorro y préstamo, etcétera, que son las que históricamente nosotros conocíamos. La aparición de estos nuevos activos, como son las criptomonedas, generan todo un debate al respecto, puesto que ninguno de estos participan en la creación de los mismos. Entonces, como es algo que yo no lo puedo controlar desde el sector tal vez más político o más tradicional de lo financiero, es lo que hace discutible a este tipo de activos. No obstante, dejo abierto al debate, tal vez en el grupo o en el foro, para que charlemos sobre estos activos. Continuando con el análisis, es importante destacar que todo activo financiero, y dentro de estos el dinero, entendido como billetes y monedas metálicas, presenta ciertas propiedades que son importantes que ustedes las entiendan y las conozcan. Las propiedades de los activos financieros tienen que ver con la liquidez, el rendimiento y el riesgo. La liquidez va a ser entendida como la capacidad que tiene un activo financiero de convertirse o de cumplir con una obligación inmediatamente. Es decir, esa es la capacidad de que tiene el activo de ser empleado en una operación diaria que uno lo requiera. Pensemos, por ejemplo, el dinero, los billetes y las monedas tienen alta liquidez al respecto, puesto yo puedo ir a cualquier súper o a cualquier kiosco y puedo comprar inmediatamente algo que requiera. Es decir, la liquidez tiene que ver con la posibilidad inmediata de conversión y de que sea utilizado en una operación o una transacción. Mientras que el rendimiento, al contrario, es una propiedad de los activos que lo que me está indicando es la capacidad que tiene el activo de generarme algún beneficio o ganancia al respecto. Y en esto me adelanto y sostengo de que no todos los activos financieros que nosotros hemos visto o enunciado de manera genérica en la filmina anterior presentan características de rendimiento, puesto que, por ejemplo, el dinero, como billetes y monedas metálicas, el tenerlos dentro de nuestra cartera o dentro de nuestro bolsillo o billetera no genera ningún beneficio. Sí, me permiten ir inmediatamente a un kiosco y comprar, por ejemplo, un alfajor, y en todos los lugares me lo van a recibir para poder realizar este tipo de transacciones o cancelar una transacción, una obligación, comprar algo que requiero, realizar un préstamo, etcétera, pero no me va a generar específicamente un beneficio, una ganancia a partir de la tenencia de este activo. Y por otro lado tenemos el riesgo, que es la posibilidad que tienen los activos, algunos activos, no todos los activos, de que al momento en que yo me quiera deshacer, es decir, lo quiera vender al mismo, obtenga por este un precio inferior al cual yo lo he adquirido. Es decir, que pierda valor el activo financiero con respecto al momento que yo lo adquirí, al momento que yo lo quiero vender o deshacerme del mismo. Por lo tanto, es importante analizar los diferentes casos que yo puedo tener. Si yo analizo, por ejemplo, la propiedad de la liquidez y veo los activos financieros, me voy a encontrar con que los billetes y monedas presentan una alta liquidez. Y es lo que les explicaba, que es la posibilidad que en cualquier lugar y en cualquier lugar con todas las personas podamos tener la posibilidad de que nos reciban los billetes y las monedas. Por supuesto
que el mundo está evolucionando hacia un tipo de economía en donde los billetes y monedas metálicas tiendan a desaparecer. Dado que lo mismo, así como presentan una alta liquidez, también presentan ciertos inconvenientes, como por ejemplo la posibilidad de que sean falsificados, entre otros problemas. Y esto para evitarlo, no solamente el tema de la legalidad de ese billete, sino también muchas veces el costo de la creación del mismo que implica para los países. Hablemos de los billetes y las monedas no son otra cosa que un pedazo de papel y un pedazo de metal, pero ese metal y ese papel implican un costo en su creación, y cuando nosotros tenemos grandes cantidades de este activo financiero circulando en una economía, para el gobierno significa un verdadero costo. A modo de ejemplo, recordemos lo pasado en Argentina, en el periodo, ciertos periodos que teníamos alta inflación, se requería gran cantidad de dinero y se tuvo que hasta terciarizar la creación monetaria de billetes y moneda en otro país, puesto que no podíamos cumplir con esa necesidad desde el Banco Central. Por otro lado, tenemos las tarjetas de crédito. Por ejemplo, las tarjetas de crédito también tienen, no muy alto, pero tienen un alto grado de liquidez. Y no es un grado altísimo, puesto que, por ejemplo, puedo encontrarme con lugares en donde quiera hacer una transacción y de repente no me reciban una tarjeta de crédito, prefieran el efectivo. Depósitos en cajas de ahorro también tienen un alto grado de liquidez. Los depósitos a plazo fijo ya presentan una moderada, puesto que cuando uno coloca dinero líquido dentro de un sistema bancario con una finalidad de plazo fijo, o sea, una inversión en plazo fijo, el banco me otorga a cambio un certificado de plazo fijo, el cual tiene naturaleza de instrumento de deuda, que me puede servir para cancelar ciertas obligaciones, pero por supuesto no va a tener una gran liquidez. Es decir, yo no puedo ir que con ese certificado, con ese documento que me entrega el banco, donde acredita que yo tengo dinero colocado allí, no puedo ir al súper y utilizarlo para comprar la mercadería que necesito. Puede ser utilizado tal vez para alguna operación si es que me la reconocen, por ejemplo, para una compra de una vivienda, como medio de pago de esa vivienda. Todo dependerá de las partes que intervengan en esa contratación. Por eso vamos a decir que su liquidez es moderada, puesto que no es que yo pueda usarla en cualquier situación para cualquier transacción. Los títulos públicos y las acciones van a tener bajo grado de liquidez. Y esto se entiende, por supuesto. Yo no puedo ir al súper, no puedo ir a una tienda a comprar ropa con un título de una acción. Las acciones también me emiten un certificado donde indica la tenencia de ciertas acciones que representan parte de mis derechos sobre el capital de esa empresa y posibilidad de recibir dividendos del mismo. Y los títulos públicos constituyen títulos de deuda, o sea, son certificados de deuda que se emiten desde el gobierno, donde indican la posibilidad también de recibir intereses y capital al respecto. Por supuesto que estas últimas dos opciones de activos financieros presentan prácticamente nula liquidez, porque yo no la puedo usar para cualquier tipo de transacción. En cambio, cuando yo trabajo con la propiedad del rendimiento, me voy a encontrar con otras situaciones. Los billetes y las monedas, como ya les había adelantado, estos presentan nulo rendimiento. El tener yo billetes y monedas metálicas dentro de mi billetera no me genera ningún beneficio o ganancia al respecto. Puede servirme para realizar operaciones diarias inmediatas, pero no me genera ningún tipo de ganancia o beneficio. Las tarjetas de crédito tampoco al respecto. En cambio, los depósitos en caja de ahorro tienen un interés bastante pequeño, muy poquito es el interés que me paga el banco al respecto, así que yo también diría que el rendimiento que tenemos en las cajas de ahorro es muy bajo. Los depósitos a plazo fijo ya es otra situación, porque constituyen en un tipo de inversión, en un contrato básicamente de tipo bancario, donde se obliga, se coloca dinero efectivo dentro de un sistema, de un banco comercial, por un plazo en el cual ese dinero se encuentra inmovilizado, y que a cambio genera, por esa imposibilidad de retiro del dinero y la disponibilidad directa que tiene el banco de manejar ese dinero, en ese periodo le genera al que colocó ese dinero un interés. Ese interés va a ser el rendimiento que realmente
el beneficio, rendimiento o ganancia por la colocación del dinero efectivo en el sistema bancario. La moneda extranjera también presenta ganancia, rendimiento o rentabilidad, por así decirlo, y esta está dada en la tasa de variación del tipo de cambio. Cuando estudiemos la unidad 10 vinculada al sector externo, vamos a ver que la moneda extranjera con respecto a la moneda local se analiza a partir del tipo de cambio. El tipo de cambio me va a indicar la cantidad de moneda argentina, por ejemplo, o de cualquier otro país donde estemos localizados, que requerimos para adquirir una unidad monetaria extranjera. Ese tipo de cambio que todos los países poseen y que no es igual en todos los países, presenta variaciones y tiene que ver con una política externa que lleva adelante un gobierno respecto a cuánta moneda extranjera se puede adquirir a partir de la moneda de creación local. Esa variación puede ser alta o baja y estará dado en lo que es la rentabilidad que se analice respecto a la moneda extranjera. Países como Argentina tienen una tendencia, por ejemplo, al ahorro o al atesoramiento de su riqueza en moneda extranjera. Y tiene que ver más con un aspecto cultural que otra cuestión. O sea, cuando nosotros tenemos un ahorro, muchas veces en vez de colocarlo en otros activos financieros, preferimos poseer el dólar como método de ahorro. ¿Y cuál sería la rentabilidad? La tasa de variación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio permanece fijo a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo opera con respecto a la inflación. Los depósitos en moneda extranjera, ¿cuál sería el rendimiento de los mismos? Sería la tasa de interés que me va a pagar el sistema bancario más la tasa de variación del tipo de cambio. Tengo que analizar tanto los intereses que me paga el banco por colocar, por ejemplo, dólares dentro del sistema bancario, más la tasa de variación, no solamente la tasa de interés del banco, sino cuánto cambia o se modifica el tipo de cambio para verificar realmente el verdadero rendimiento que tiene. Los títulos públicos también pagan un interés y en el caso de las acciones vamos a tener el rendimiento, va a estar dado por los dividendos que se paguen en esa empresa donde yo tengo titularidad de acción, más la diferencia de cotización. Digo más la diferencia de cotización porque hay un mercado primario de tanto de los títulos como de las acciones, que es donde una vez que se emite por primera vez la acción o se emite por primera vez el título, uno lo puede adquirir y lo adquiere normalmente a un precio que sale la primera vez al mercado. Luego de que son adquiridos tantos títulos como las acciones en este mercado primario, hasta el momento aparecen los mercados secundarios, que son los mercados donde ya no se negocia una acción, un título en su primer momento, sino ya en un segundo momento, que tiene que ver ya con la vida del título o de la acción. Estos mercados secundarios, como todo mercado, hay oferentes y demandantes. Y el hecho de que, por ejemplo, hay algún movimiento en la empresa o presenten, por ejemplo, un balance positivo, paguen muchos dividendos, esta empresa comienza a ser como muy demandada sus acciones por parte de aquellos inversores que tienen ahorros y que quieren invertir en un activo financiero. Como hay mucha demanda, por supuesto, y la oferta permanece, será la oferta en el mercado secundario quien determinará el precio de esas acciones. Por lo tanto, a modo que quede claro, hay un mercado primario y un mercado secundario, tanto de títulos públicos como de acciones, y este es el primer momento cuando se emite por primera vez una acción o un título. Luego, en las segundas oportunidades, ya se opera en mercados secundarios y en donde juegan otras situaciones, la compra y venta de los mismos. Ahora, nosotros estamos hablando de los rendimientos que pueden ser mayores o menores, pero hablamos de rendimientos nominales, trabajando con el concepto de rendimiento nominal, que tiene que ver con la capacidad del activo financiero de generar un beneficio o ganancia. Pero de repente corresponde también hacer un análisis de lo que se denomina rendimiento real. En la unidad número 7 estudiamos que todas las variables pueden tener un comportamiento nominal y un comportamiento variables monetarias que se miden en valores dinerarios, presentan una característica nominal y una característica real. La nominal
Es porque al ser medidas en unidades monetarias, se miden en relación a los precios del momento. Y esto es lo que me da un valor o un rendimiento, en este caso, de tipo corriente, al momento en que yo lo estoy midiendo. Pero toda variable, y dentro de esto, la propiedad denominada rendimiento de los activos financieros, pueden tener también un comportamiento real. Y esto se verifica cuando yo le quito el proceso de inflación que presentan todo activo o todo variable que está sujeta a análisis monetario o a los precios del momento. Cuando yo a este análisis de la propiedad rendimiento le aplico la idea de la inflación, comienzo a tener otro enfoque y que tiene que ver con que algunos activos financieros que presentan o que tienen la característica de generar una posibilidad de ganancia o de retribución por la posesión de ese activo, a pesar de eso, cuando yo lo comparo o analizo su situación frente a la inflación, me generan un rendimiento real negativo. ¿Cómo sería esta situación? Cuando, por ejemplo, yo estoy analizando la existencia de un plazo fijo y en el plazo fijo la tasa de interés que me da el banco por colocar dinero durante un periodo de tiempo, por ejemplo, en 30 días, es de 10% o el 20%, por ejemplo, me dan colocados 100 pesos, me van a dar al finalizar el plazo fijo 120 pesos, una tasa de interés del 20%. Cuando yo tengo una tasa de inflación, por ejemplo, mensual, que hemos visto cómo se calcula en la unidad número 7, cuando vimos índices de precios y específicamente el índice de precio consumidor, que es el que se emplea para el cálculo de la tasa de inflación, y yo tengo una tasa de inflación, por ejemplo, del 30%, en esa situación, si yo comparo lo que el banco me da por colocar el dinero, que es un 20%, y la tasa de inflación del país de ese periodo es de un 30%, por supuesto que la inflación es superior al rendimiento que me va a dar el banco a mí por colocación del dinero en efectivo. Es decir, en otras palabras, el rendimiento real de ese activo financiero es de tipo negativo. Esta situación de analizar el comportamiento o rendimiento nominal con el rendimiento real a partir de lo que es la tasa de inflación es importante porque vamos a entender que todo agente económico racional va a buscar aquellos activos financieros, colocar, digamos, sus excedentes, su ahorro, en aquella adquisición de activos financieros que presenten un rendimiento real de tipo positivo. En el caso que yo les expongo de tipos de activos financieros, vemos que la mayoría de los casos que tengo acá en la Firmina presentan un rendimiento real de tipo negativo. Por supuesto, esto puede presentarse dentro del contexto territorial de un país, pero si, por ejemplo, yo comparo cuál es la tasa de inflación, cuál es la tasa de interés que a mí me dan por un plazo fijo en la República Argentina, y en vez de colocar ese dinero efectivo, lo colocara en acciones de las empresas tecnológicas principales de los Estados Unidos, comprándolo en una plataforma específica que me permita realizar la operación, y luego analizo esta rentabilidad que sería la del plazo fijo o la de las acciones de las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos y la inflación, hago esta triple análisis, digamos, puedo encontrar que con las acciones de los Estados Unidos, de las empresas tecnológicas, le puedo llegar a ganar a la inflación. O sea, en otras palabras, todo agente económico analiza al momento de colocar sus excedentes monetarios, o sea, su ahorro, lo que no destina al consumo, en la adquisición de activos financieros que presenten un rendimiento real de tipo real positivo. Y que si a veces esto no se alcanza dentro del ámbito territorial de un país, porque un país presente alta inflación, como por ejemplo en Argentina, actualmente, en este momento, la tasa, por ejemplo, de interés de los plazos fijos es muy baja y no genera rendimientos importantes respecto a lo que se estima que va a ser la inflación anual para el periodo 2025. Entonces, esto puede llevar a que el comportamiento del agente económico racional
sea la búsqueda de la adquisición de activos financieros de otros países, como por ejemplo títulos o acciones que cotizan en estas bolsas internacionales que frente a la tasa de inflación del país presenten un rendimiento real de tipo positivo. Con respecto a lo que es la propiedad de los activos financieros, el riesgo, vamos a plantear desde ya una relación inversa que presenta el riesgo con respecto a la rentabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? El riesgo tiene que ver con la situación de que al momento de desprenderme yo del activo financiero, es decir, de venderlo, pueda adquirir, o sea, pueda recibir como concepto de esa venta un valor inferior al precio que yo lo compraba. Esta situación me indica que aquellos activos financieros que tienen un alto riesgo presentan una mayor volatilidad o variación en los precios de los mismos a lo largo de su periodo de existencia. Puede ser porque estas situaciones sean propias del activo financiero o porque el mercado en donde opera este activo se presenten situaciones de gran volatilidad. Entonces, cuando yo tengo activos financieros que son altamente riesgosos, volátiles o que varían mucho su precio, al tenedor de estos activos financieros, como contraprestación, se les entrega una mayor rentabilidad. Si yo voy a adquirir un activo financiero que es altamente volátil, es decir, que al momento de yo deshacerme de ese activo puedo llegar a recibir mucho menos dinero que tuve que pagar por cuando lo adquirí, es decir, es un activo altamente riesgoso, reitero, voy a exigirle al activo financiero que presente una rentabilidad mayor que otros activos que presentan un riesgo menor. O sea que esta relación inversa significa que activos que son de riesgo nulo o bajo riesgo tienen una rentabilidad inferior a aquellos activos financieros que presentan un riesgo mayor. Si yo me voy al caso, por ejemplo, de los billetes y monedas y las tarjetas de crédito, tienen nulo riesgo porque nosotros, al tener billetes y monedas metálicas dentro de nuestra billetera, no tenemos ningún riesgo. Cuando yo lo necesito, realizo la operación, la transacción, sabemos que la van a recibir en cualquier negocio, me va a servir en cualquier momento para cualquier. Tengo una situación de urgencia y el dinero está listo para ser utilizado. No tengo riesgo. Tampoco sabemos que tengo rentabilidad. Por eso ahí está la relación que yo digo inversa. Por este tipo de activo que tiene nulo riesgo, no tengo ningún tipo de rentabilidad o ganancia. Pero a diferencia, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo presentan un riesgo bajo o moderado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es bajo o moderado? Porque en primer lugar los depósitos a plazo fijo se hacen en entidades financieras que, como vimos, el sistema financiero se encuentra regido y controlado por los bancos centrales, quienes controlan que las entidades bancarias cumplan con requisitos jurídicos y económicos para el funcionamiento dentro de un territorio específico. Por supuesto que siempre existe la posibilidad, de hecho en Argentina hemos evidenciado lo que fue la situación jurídica del corralito y del corralón, que fue la retención de los depósitos de los ahorristas y la no devolución, tuvo que devolver luego de de mucho tiempo, se devolvió el dinero y a veces se tuvo que accionar jurídicamente para recuperar los fondos. O sea que siempre existe el riesgo, de algún riesgo que el banco, cuando yo coloque el dinero, al momento de presentarme al retiro del mismo, no me lo entregue. Pero por supuesto este riesgo es menor o es moderado, puesto que si el Banco Central funciona seriamente dentro de un sistema financiero, va a controlar que la legalidad y la economía del funcionamiento de todos los bancos comerciales que funcionan en el sistema. Pero a su vez sabemos que los plazos fijos, a cambio de este riesgo moderado, dan una rentabilidad que también es una rentabilidad moderada y no es tampoco tan alta. En cambio, si yo, por ejemplo, me voy a un ejemplo extremo, como son las acciones, el poseer como activo financiero a una acción
La acción es un título de propiedad respecto al capital de una empresa o una sociedad. Esto me da la posibilidad de participar, por supuesto, en las asambleas, órganos decisores de los mismos, como también la posibilidad que una vez que hemos realizado el balance, la actividad económica ha cerrado y se ha efectuado el balance pertinente y existen ganancias líquidas y positivas, se proceda al reparto de los dividendos, que sería básicamente la rentabilidad de la acción. Las acciones presentan un riesgo alto porque una empresa cuando trabaja en el campo económico, en su actividad o curso normal económico, puede tener un año financiero positivo o negativo. Negativo puede ser que tenga pérdidas y si pierde puede inclusive llegar, esto se presenta de manera tal, puede llegar incluso a quebrar una empresa. Cuando la empresa quiebra, a los accionistas, a los propietarios de accionistas, van a perder todo el capital invertido en la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Ser titular de acciones de una empresa pueden significar que gane como que pierda. Por eso decimos que el riesgo es alto. Por supuesto, la rentabilidad que se le exige a una acción va a ser superior que, por ejemplo, un plazo fijo. Así como cuando la empresa funciona muy bien, los dividendos van a ser mayores, también cuando la empresa le va mal, puedo no recibir dividendos o incluso puedo perder toda la inversión que haya realizado en esa acción. En definitiva, y a modo de que se comprenda bien, vamos a decir que los activos financieros con respecto a rentabilidad y riesgo presentan una relación inversa. A mayor riesgo se exige mayor rentabilidad a la inversión en ese activo financiero. Los que tienen, a su vez, aquellos activos financieros que tienen alta liquidez, por supuesto, el riesgo va a ser nulo y la rentabilidad también va a ser prácticamente nula o inexistente. Y que siempre que trabajemos con el concepto de rendimiento real, además de analizar el tipo de rentabilidad que me otorga un activo financiero, eh, por ejemplo, la tasa de interés o el dividendo que me otorga una acción, necesito comparar la relación con la tasa de inflación para conocer el rendimiento real o la rentabilidad real del activo y poder saber si esta es positiva o es de tipo negativo. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar a analizar lo que se denomina como el proceso de creación del dinero. Vamos a entender que hay dos formas de creación de dinero en la economía, porque uno piensa que solamente existe la creación del billete y de la moneda metálica, pero no, existen dos métodos, o sea, como hemos entendido que el dinero es todo un medio de aceptación generalizada, que la oferta monetaria es la que lleva adelante el Banco Central, que es quien es el encargado de controlar la cantidad de dinero en circulación de una economía, la cantidad de dinero en circulación de la economía no solamente es de billetes y monedas. Vamos a ver que también es dinero considerado que es dinero dentro de un sistema económico, lo que se denominan los depósitos que se encuentran en los bancos comerciales. Por lo tanto, en la creación primaria vamos a decir que es una facultad exclusiva y excluyente, puesto que nadie más interviene que el Banco Central de un país. En el caso de la Argentina, el Banco Central de la República Argentina. Pero hay otros países que también tienen bancos centrales y en Estados Unidos esta entidad se la denomina Reserva Federal, que son los encargados de la emisión de billetes y de monedas metálicas. La creación secundaria, a diferencia de la primaria, vamos a decir que es un proceso complejo, donde no solamente interviene el Banco Central, sino que también ya van a intervenir los bancos comerciales, conforme a la clasificación que hemos visto del sistema financiero, los bancos comerciales y los particulares. Es decir, que la población también, de alguna manera, con su conducta y participación, también interviene en el proceso de creación secundaria del dinero. Para empezar a explicar lo que es la creación primaria, que es la inicial en este caso, vamos a hablar de lo que sería el dinero primario o base monetaria. O sea, que cuando nosotros hablamos de dinero primario o de dinero o creación primaria, también lo podemos denotar o encontrar en la bibliografía como M sub 2. M sub 2 es una denominación que se le da
a lo que es la base monetaria. La base monetaria o la creación primaria va a ser igual o va a estar compuesta por los billetes y monedas en circulación de una economía, más los depósitos que se encuentren de los bancos comerciales en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, es billetes y monedas más depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. La base monetaria va a constituir un pasivo del Banco Central, es decir, es lo que el Banco Central se encuentra endeudado con quienes que tienen o billetes y monedas en su bolsillo o en su monedero o en sus carteras, o los fondos que los bancos comerciales han colocado en la institución del Banco Central. O sea, repito, la base monetaria va a ser el pasivo del Banco Central, es decir, con quién el Banco Central se encuentra endeudado. Es decir, ya sea con los que tienen billetes y monedas en sus billeteras, en sus carteras, o con lo que los bancos han depositado en ese banco. El conjunto de estos dos componentes van a ser a la base monetaria, la cual solamente se va a modificar, o sea, aumentar o disminuir cuando se modifique uno de los elementos del activo del Banco Central. Y aquí voy a pedir que prestemos un poquito de atención porque vamos a entrar a conceptos que tal vez para personas que no están formados en el campo de las ciencias económicas impliquen temas o conceptos que no son de la formación. ¿Qué es un balance de una empresa? Recuerden que los bancos comerciales, y en este aspecto el Banco Central como cabeza de un sistema financiero, también tiene un balance. El balance es una representación contable donde vamos, y es como una especie de foto que le sacamos, por así decir, de la situación patrimonial que tiene la empresa en un momento y lugar determinado. Normalmente se hace estos balances al cierre, que es una fecha que se estipula. Puede corresponder un año calendario al 31 de diciembre, o hay empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa, que están obligadas a realizar balances cada 3 meses. Vuelvo a repetir, es como una fotografía de la situación patrimonial que presenta una empresa en un momento determinado. Los bancos comerciales son empresas, básicamente. Son sociedades, nada más que son sociedades anónimas, por ley se exige que adopten esta forma jurídica y que están obligadas a llevar un balance. El Banco Central también tiene un balance y se conforma por dos partes, el activo y el pasivo. ¿Qué es el activo en un balance? El activo representa aquello que yo tengo a favor, es decir, que el ente posee como derechos o como bienes a favor, mientras que el pasivo constituye las obligaciones a cumplir o de no hacer que tiene un ente con respecto a terceros o con respecto a los mismos socios. Si yo me voy al balance del Banco Central, esto es en términos generales. Ahora, el balance del Banco Central sigue teniendo estas características de activo y pasivo, nada más que con características muy particulares que son las que vamos a pasar a analizar a continuación. ¿Cuáles son los componentes del activo del Banco Central? En primer lugar tenemos oros y divisas, es decir, el Banco Central puede adquirir y adquiere y debe adquirir oros y divisas. También otro componente es el crédito al sistema bancario y que le vamos a llamar los redescuentos. También otro de los activos son los adelantos transitorios al gobierno nacional, los títulos públicos y otros activos financieros y otros activos. Vamos a pasar a explicar cada uno de estos componentes. El oro y las divisas. Bueno, el oro sabemos que es un activo que se vende y que se compra y hay un mercado específico que es el mercado de oro. Las divisas tienen que ver con el mercado de moneda extranjera, que por supuesto existe y tiene un precio y le vamos a denominar el tipo de cambio. El crédito al sistema bancario tiene que ver con las operaciones de redescuento y voy a explicar en este momento qué es una operación de redescuento con un ejemplo bien simple para que ustedes entiendan qué es un redescuento.
Hagamos de cuenta que tenemos nosotros un cliente que en el estudio, que por un juicio o por algún trámite que le hemos realizado como profesionales, nos paga, por ejemplo, con un pagaré. Pagaré un documento de deuda privado, firmado, etcétera, con todas las características pertinentes y me lo entrega, con una fecha de vencimiento, por ejemplo, a 30 días. Yo como abogado tengo este documento de deuda que es pagadero a 30 días y se me presenta hoy una situación de tener que cumplir con una obligación en mi trabajo o en mi vida personal, me apersono a mi banco con el cual yo opero. Me presento al banco y le digo al banco, tengo este documento, pero yo necesito dinero líquido porque necesito cancelar una obligación inmediata. El banco, de quien yo soy cliente, lo que va a efectuar a esta situación es me va a tomar el documento, ese pagaré, por ejemplo, y me va a decir, perfecto, lo entiendo, profesora, usted necesita dinero líquido, pero sabrá entender que el documento está firmado, por ejemplo, por 100 pesos y yo no le voy a pagar 100 pesos, porque yo estoy tomando un título de deuda que tiene un cierto grado de riesgo, porque puede ser que al momento de que sea necesario cancelarlo o cobrarlo, no el deudor no lo pague y yo tenga que iniciar un juicio y ese juicio me lleve su tiempo y vaya a cobrar con mucho tiempo después de la fecha que está pactado. O sea que el banco comercial que me está recibiendo ese documento va a asumir un riesgo y es por ese riesgo que está asumiendo que me va a hacer un descuento de documento a una tasa que es una tasa de descuento, por ejemplo, de un 20%. Entonces, del valor nominal que presenta el documento, que son 100 pesos, me da a mí en efectivo 80 pesos para que yo cumpla con mi obligación. Perfecto, me voy contenta con los 80 pesos y le dejo el documento. El banco comercial que se encuentra en esa situación, a continuación, a los días, se le presenta una situación de falta de liquidez también. Puede ser que muchos clientes se han presentado ese día a retirar sus plazos fijos y que no tengan la liquidez suficiente para hacer la entrega inmediata de ese dinero. El banco comercial se comunica con el Banco Central y lo que como es garante de última instancia y le plantea una situación de falta de liquidez. Entonces, ante esa situación, el Banco Central le dice, mire, tengo este documento que le he descontado en una primera instancia a un cliente, que es un pagaré por un monto de 100 pesos, y tengo un problema de liquidez. El Banco Central va a tomar ese documento previamente descontado ya a un cliente del banco comercial y le va a entregar a cambio, le va a entregar dinero líquido. Obviamente el Banco Central no le va a entregar el 100% del valor nominal, sino que va a aplicar una tasa de redescuento. Es decir, vamos a decir que es de redescuento porque ya tenía un descuento anterior. Por ejemplo, le entrega de los 100, le aplica una tasa del 30%, o sea que del valor nominal que era 100 pesos, ahora le entrega solamente 70 pesos del valor nominal del documento porque tenemos una tasa de redescuento del 30%. El banco comercial tomará ese dinero que le ha adelantado el Banco Central y podrá cumplir con las obligaciones que tiene pertinentes que requería liquidez. Estos se llaman operaciones de redescuento. Como ven, tienen una tasa que se llama tasa de redescuento. Cuando la tasa de redescuento, vamos a ver, son altas, por supuesto, por el valor nominal de los documentos, me van a dar menos dinero líquido. Por lo tanto, después ese banco comercial va a tener menos dinero para volver a prestar. Mientras que cuando las tasas de redescuento sean bajas, del valor nominal del documento me van a retener menos y me van a dar más dinero líquido para poder continuar con los giros comerciales. Por otro lado, tenemos los adelantos transitorios al gobierno nacional y esto tienen que ver con préstamos que realiza el Banco Central para el gobierno de turno. Estos adelantos o préstamos significa que pueden estar limitados o restringidos por la carta orgánica que tiene el Banco Central, o puede ser que estén prohibidos o que no se efectúen o no, que se los permita. Depende de la política
económica del gobierno de turno. Y esto lo digo porque en muchos países los presidentes de los bancos centrales son nombrados directamente por los poderes ejecutivos. Entonces, la vinculación entre el presidente del Banco Central con el poder ejecutivo de turno es estrechamente directa. Entonces, es lógico que ante un pedido de préstamo de parte del Ejecutivo al Banco Central, estos cumplan dando este préstamo, cuando eso trae inconvenientes luego a la economía. Mientras que en otros países que trabajan de manera más seria con respecto a la política monetaria, la relación entre el presidente del Banco Central y lo que son los poderes ejecutivos no existen, son más bien limitadas las vinculaciones. De hecho, los presidentes duran en su cargo más de una gestión de un presidente, entonces hace que los presidentes de los bancos centrales sean totalmente responsables por la cantidad de dinero en circulación y por la mantención del poder adquisitivo de la moneda que crean. Los títulos públicos son títulos de deuda que son emitidos por los gobiernos con finalidad de obtención básicamente de recursos para poder realizar el gasto. Los títulos públicos, obviamente son elementos que van a dar lugar a lo que se llaman operaciones de mercado abierto, que tienen que ver con colocación de títulos públicos en la sociedad o con la extracción o compra de esos títulos, generando en esos momentos mayor cantidad de dinero en el mercado o menos cantidad de dinero en el mercado. El efectivo, en cuanto a lo que respecta al pasivo, el efectivo que está en manos del público, me refiero a las billetes y las monedas que están en manos de la población. Mientras que las reservas bancarias vamos a tener dos categorías dentro de las mismas. El efectivo que tiene el sistema bancario, recuerden que los bancos comerciales necesitan tener guardado dinero efectivo para poder afrontar la actividad comercial y de préstamo permanente que llevan adelante. Sabemos que necesitan, por ejemplo, si hoy hay vencimientos de plazos fijos y las personas se presentan a retirar esos dineros, tienen que tener el dinero suficiente para poder entregar a sus clientes. Eso también constituye un pasivo del Banco Central porque es dinero que está endeudado el Banco Central respecto a ese efectivo que está en manos del sistema de los bancos comerciales. También constituye pasivo o base monetaria las reservas del sistema bancario, o sea, de los bancos comerciales que se encuentran en el Banco Central. Vamos a ver que los bancos comerciales están obligados a realizar una reserva de cada préstamo que ellos efectúan. Otro de los elementos que constituyen tanto el punto 1 o 2 del pasivo configuran lo que se denomina el pasivo o base monetaria o dinero primario o de creación primaria. Después tenemos el pasivo no monetario, que lo constituyen el capital y las reservas del Banco Central, que son reservas obligadas del Banco Central y que pueden ser muchas o pocas, de acuerdo a la política del presidente del Banco Central, y los depósitos del gobierno nacional. Recuerden que el gobierno nacional, cuando lleva adelante todo el proceso de recaudación de impuestos y sus recursos, el Banco Central va a funcionar como agente financiero fiduciario, es decir, donde lleva adelante, donde se coloca, se guarda el dinero. Cuando, por ejemplo, hablamos de pago de la deuda pública, de la deuda externa pública, nosotros nos referimos específicamente que no es que el presidente de un país viaja con una bolsa llena de dinero a pagar al país o al organismo donde obtuvo ese crédito, sino que lo que quien intermedia en todos estos procesos financieros y económicos son los bancos centrales. O sea, dentro de lo que es el pasivo del Banco Central vamos a tener depósitos que corresponden al gobierno nacional. Por ejemplo, la recaudación de todos los impuestos de los argentinos. Tanto el punto 3 como el punto 4 constituyen el pasivo no monetario. Ahora, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener presente con respecto a la creación primaria. Toda expansión del componente del activo sin que se modifique el pasivo no monetario, es decir, esta parte, va a implicar un incremento de la base monetaria, que en otras palabras significa que hay más dinero en circulación de la economía. En otras palabras, más simple, cada vez que se modifique alguno de estos elementos, hay una maquinita, y yo lo explico todos los años así de manera
tal vez muy burda o simple, pero es para que ustedes puedan ejemplificar en su mente cómo es el proceso. Por ejemplo, cada vez que los exportadores venden su cosecha, por ejemplo, en el extranjero, reciben a cambio de esos dólares u otra moneda extranjera. El ingreso de esa moneda extranjera al país y la venta de esa moneda extranjera va a implicar un ingreso de divisas al sistema. A cambio, el Banco Central le tiene que entregar pesos para que estas personas, por ejemplo, puedan ir al puedan ir a un kiosco, una despensa, puedan comprarse un vehículo, etcétera. O sea, puedan realizar transacciones dentro del sistema económico. Esto implica básicamente que la maquinita de creación de dinero del billetito que conocemos comience a funcionar. Cada vez que me ingresa moneda extranjera, a cambio le tengo que dar billetes y moneda. ¿Y cómo hago? Activando la máquina, generando nuevos billetes que van a salir a circulación de la economía. O, por ejemplo, con respecto a las operaciones de préstamo que hace el Banco Central mediante redescuento de documentos, cuando da un préstamo al sistema bancario, tiene que crear billetitos mediante la creación de dinero. O cuando le hace un adelanto transitorio al gobierno porque necesita liquidez para realizar gasto público, por ejemplo, también realiza creación de dinero mediante la máquina de creación de dinero. Toda disminución de los pasivos no monetarios, que son estos dos puntos, también van a significar creación primaria de dinero o aumento de la base monetaria, que es lo mismo. Por ejemplo, este caso, cuando, cuando se cobran los impuestos, que son la principal base de recursos de un gobierno, donde se coloca ese dinero, se deposita en el Banco Central, en las cuentas del Tesoro, básicamente. Cuando el gobierno utiliza esos dineros que ha recaudado para realizar gasto público, que lo vamos a ver en la unidad, que se vio en la unidad número 8, por ejemplo, necesita construir un camino, mejorar una ruta, etcétera, saca ese dinero de este depósito que tiene de las cuentas del Tesoro dentro del Banco Central en el pasivo, y eso va a significar que el Banco Central agarre la máquina de creación de dinero y largue los billetes y moneda a circular en la economía. O sea que se produce una expansión de la cantidad de dinero de circulación de la economía, entendido como base primaria. Hay situaciones que son autónomos y otros que no son autónomos. ¿Cuáles son autónomos? El Banco Central no tiene poder de control sobre lo que es el sector externo que vimos en el circuito económico. Es decir, el Banco Central no puede dominar la situación de que en el ámbito externo se esté comprando mucho, por ejemplo, las exportaciones de un país, o que al contrario sean pocas esas exportaciones que tiene un país con respecto al resto del mundo. Esto es externo. O también hay situaciones de déficit o superávit con el sector público. Cuando el sector público gasta más de lo que recauda en impuestos, esto tampoco es una tarea que pueda controlar el Banco Central. Son situaciones externas, autónomas, que no son manejadas por el Banco Central. Hay situaciones que sí tiene control o que sí pueden manipular un banco central y tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de crédito que le da el Banco Central a los bancos comerciales ante la falta de liquidez que estos puedan tener mediante las operaciones de redescuento. Esto sí lo puede controlar. Puede cerrar, por así decir, puede cortar la canilla de préstamo que le está haciendo el Banco Central a los bancos comerciales mediante, ¿cuál sería la herramienta? Un aumento de la tasa de redescuento a los bancos comerciales, con lo cual le prestaría menos, o ya puede también tomar inclusive un extremo y decir no les presto más. Entonces así significaría una restricción o contracción de la cantidad de dinero en circulación. O también puede acortar o controlar la cantidad de dinero que anda en funcionamiento de la economía a partir de lo que son las operaciones de compra-venta de títulos públicos, también denominadas como operaciones de mercado abierto. En cuenta, cuando nosotros hablamos de creación primaria, de que las tenencias de oro y divisa generan siempre aumentos en los activos, y esto lo vamos a tener presente para el ejemplo. Uno de los ejemplos más simples para explicar la creación de dinero que voy a pasar a continuación a explicar. Los bancos
central, o sea, el Banco Central solamente opera con los bancos comerciales. Los particulares no podemos ir a colocar dinero en el Banco Central, ni tampoco solicitar préstamos en el Banco Central. En el sistema financiero argentino, el Banco Central constituye la cabeza del sistema financiero y su relación directa está dada con los bancos comerciales y las demás entidades que participan en el sistema financiero argentino. Los particulares, el resto de la población, tanto particulares, personas humanas como personas jurídicas o empresas, solamente van a tener vinculación con los bancos comerciales, que son los que participan en la creación secundaria de dinero. Ahora sí podemos entender un poco cómo funciona la creación secundaria de dinero, que yo me adelanté indicando de que era un proceso complejo en el cual participan no solamente el Banco Central, sino que también los bancos comerciales y los particulares. Van a participar los tres agentes que menciono, puesto que en primer lugar el Banco Central va a ser el encargado de la primera creación, que es la creación primaria, los billetes y las monedas que van a estar en circulación y también, en cierta manera, los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. Esta primera creación o base monetaria, la denominada M sub 0, va a encontrarse en la primera parte de la relación de la creación secundaria. En segundo parte, vamos a ver que hay otro vínculo de donde también hay creación de dinero y tienen que ver con los bancos comerciales y los particulares, una relación que se traba entre ellos. Secundaria, vamos a ver que, por ejemplo, dado el supuesto que les he mencionado, cuando un exportador vende su cosecha, por ejemplo, a algún comprador en el extranjero, a cambio de ello recibe moneda extranjera, o sea, divisas. Al ingresar al país, esas divisas van a ser vendidas por el exportador al Banco Central. Este, a cambio, tendrá que emitir la cantidad de billetes de moneda, billetes o monedas de origen nacional en relación a lo que luego estudiaremos al tipo de cambio. Por supuesto, por eso después el tipo de cambio funciona en la unidad número 10, estableciendo una presión por parte a veces de los exportadores que buscan que la relación entre la cantidad de dinero nacional con respecto a la moneda extranjera sea bastante separada, porque cuando ingresan con el dinero extranjero les dan más dinero de moneda nacional. Pero vamos a suponer que al ingresar al país le han otorgado por lo que han vendido 100 pesos. El exportador, con esos 100 pesos que ha emitido en forma primaria la maquinita, ha alargado 100 pesos, tiene dos opciones, que es, por un lado, la mantiene de manera efectiva en billete dentro de su billetera, que eso se conoce como coeficiente, lo vamos a conocer como preferencia por la liquidez básicamente, o desea no utilizarla solamente así, sino depositarla. Acá vemos los dos aspectos macroeconómicos que estudiamos, como consumo y como ahorro. Si lo mantiene en físico, sería la noción que hemos visto como preferencia por la liquidez, y si liquidez para el consumo, o si deciden depositarla, es la preferencia que ellos tienen por ahorrar. Esto da lugar a dos coeficientes que vamos a estudiar, que por un lado se llama coeficiente de preferencia por la liquidez, que es este coeficiente, que lo que está midiendo es la decisión que tienen los agentes económicos de mantener en líquido el dinero, dividido, porque es un cociente, dividido por la ganas o la intención de colocar el dinero físico en un depósito que les va a generar rentabilidad y que también tiene mayor riesgo. Acá se comienzan a conjugar conceptos estudiados en la primera parte como las propiedades de los activos financieros. Vimos que tener dinero físico en la billetera no me genera ninguna rentabilidad, pero tiene una alta liquidez. Por el otro lado, colocarlo, por ejemplo, depositarlo en un plazo fijo, me genera rentabilidad y tiene un poquito de riesgo en el caso de los plazos fijos.
De esta relación, que significa dividir esta intención por la necesidad, me surge un cociente. Y este cociente, que sería el resultado, se llama coeficiente de preferencia por la liquidez o relación circulante-depósito. ¿Qué me va a dar? Un valor, X. Por el otro lado, tenemos otro coeficiente a analizar que tiene que ver de cada peso que se deposita en el sistema, cuánto es lo que le obliga el Banco Central a reservar a los bancos comerciales. ¿Qué significa reservar? Los bancos comerciales no ganan por el hecho de tener dinero guardado dentro de sus bancos. Eso no les genera ninguna ganancia ni es la razón de ser de los bancos. Los bancos ganan de tomar dinero de los fondos prestables y volverlos a prestar. Esa diferencia entre las tasas de interés entre que lo presto y lo vuelvo a y los depósitos, más los gastos administrativos, etcétera, que les cobran a los que participan dentro del sistema bancario, es de lo cual vive y ganan los bancos, que son, vuelvo a repetir, una empresa más dentro de los sistemas comerciales. Si fuera por ello, los bancos, todo lo que nosotros depositáramos, lo volverían a prestar y no reservarían nada, porque así podrían tener más ganancias. Pero sucede que para proteger una correcta y sana sistema financiero es que se les exige a los bancos comerciales, una exigencia que surge del Banco Central, de realizar una reserva. ¿Qué significa reserva? Que de lo que yo voy y deposito, del dinero que coloco en el sistema bancario, los agentes económicos como un exportador que va a poner plata en el sistema bancario, parte de eso está obligado, reitero, obligado por disposición del Banco Central a guardar o a reservar el banco comercial. ¿Para qué se hace esa reserva? Tiene una finalidad legal y también económica. La legal es en cumplimiento de disposiciones del órgano rector en materia financiera, en el caso de Argentina, que es lo fija el Banco Central, pero también una finalidad de naturaleza económica que tiene que ver que mantenga el banco comercial cierto grado de liquidez para que en el caso que los clientes requieran retirar ese dinero al cumplimiento de los plazos, exista ese dinero para poder realizar. Si se presta y no se reserva nada, puede pasar que en algún momento yo me presente ante el vencimiento de un plazo fijo y no tenga la liquidez necesaria el banco comercial. Esto se llama coeficiente de reserva y es un cociente entre lo que en términos absolutos está obligado a retener el banco comercial con respecto a la cantidad de depósitos que se realiza en la economía. Entonces, si yo deposito 100 y acá arriba tengo, a ver, sería así, lo sacamos y después me da en valores porcentuales, pero si yo deposito 100 pesos y acá arriba tuve que reservar 20%, esto me va a dar como consecuencia que el coeficiente de reserva es de un 20%. Pasado ya directamente multiplicado por 100 me da una reserva del 20%. Por supuesto, de estas relaciones comienza a entender algunas situaciones o comienzo a hacer las aclaraciones en mis notas y que tienen que ver. Por supuesto que cuando el coeficiente de preferencia por el efectivo sea mayor en una economía, me está indicando que la población, en vez de depositar, prefiere tener el dinero líquido. Y me anticipo a algunos conceptos que se estudian más adelante y que están vinculados a esta unidad. Esto puede tener que ver con que existe inflación. Pensemos, si yo siento que colocar plazo fijo no me va a dar ninguna ganancia, de hecho lo que está pasando en la actualidad de la Argentina, yo prefiero tenerlo en líquido el dinero y poder, por ejemplo, comprar bienes no perecederos para tenerlos guardados y ganarle a la inflación, o por ejemplo, si el dinero es mucho, realizar inversiones en ladrillo, etcétera, es decir, buscar otros activos financieros que me generen mayor rentabilidad que un depósito. Por lo tanto, esta preferencia por la liquidez, reitero, cuando es mayor, me está indicando que la gente prefiere más tener dinero físico que tener dinero depositado. Mientras que este coeficiente, el coeficiente de reserva e encaje bancario o legal, tiene que ver con una disposición jurídica y económica establecido por el Banco Central a los bancos comerciales del porcentaje que están obligados a retener de cada depósito que realizan
los particulares en el sistema bancario. Cuando estos coeficientes son cada vez mayores, por supuesto, si después el Banco Central me dice, no, 20% no, ahora tiene que depositar un 40%, por supuesto que la situación va a ser totalmente diferente porque vamos a tener que retener más y menos después voy a volver a prestar. Para entender cómo funciona la creación secundaria del dinero, nosotros tenemos M2, recuerden que esto es igual a base monetaria o creación primaria. Acabo de poner base monetaria. Así lo van a, para por si acaso lo encuentren en los libros como M sub 0 o M sub 2, tiene que ver con base monetaria o creación primaria. El Banco Central creó 100 pesos por divisas que le vendió el exportador. Y suponemos en este caso, para poder explicar cómo es la operatoria, de que el particular, el exportador, decidió tener 50 y 50, es decir, de los 100 pesos, 50 pesos tenerlos en billetes y moneda, o sea que el coeficiente de preferencia por liquidez es de 0,50 o 50% y depositar 50 pesos. De esto que se deposita, hay una disposición legal del Banco Central, denominado coeficiente de reserva bancaria o legal, de 10, que significaría el 20% de 50. Y lo que le va a quedar de esos 50 pesos va a ser 40 pesos. Esto es lo que va a poder volver a prestar básicamente el banco comercial. Esta reserva estoy hablando de 10 pesos, o sea, de los 50 pesos que tiene con intenciones el exportador de depositar en el banco comercial, el banco comercial va a retener 100 pesos. ¿Cuánto es 100 pesos respecto a 50? Constituye el 20%. O sea, hay una reserva legal del 20%. ¿Cuánto es 50 menos 10 pesos? 40 pesos. Y estos 40 pesos van a constituir lo que el banco comercial puede volver a prestar a un tercero que necesite fondos prestables, por ejemplo, para realizar una inversión. Si yo me pregunto cuánto dinero se está generando en la economía, primero se creó 100 pesos con creación primaria por parte del Banco Central que le entregó al exportador. Y retuvo 50 en su bolsillo y fue a depositar 50 en el sistema bancario. A su vez, el sistema bancario fue a prestarle a un tercero que necesitaba dinero para hacer una inversión, le presta 40 pesos. Pero, profe, me estaría faltando plata. Sí, hay una reserva de 10 pesos que vimos que está establecida por disposición legal y económica del Banco Central al Banco Comercial. Si yo analizo esto de manera como si fuera uno por una de las etapas, voy a encontrar, tenemos la creación primaria, M sub 2, o base monetaria de 100 pesos por parte del Banco Central, que le entrega los 100 pesos al exportador. El exportador tiene, esto es lo que habíamos visto como preferencia por la liquidez o preferencia por tener dinero líquido, ese coeficiente, tiene preferencia del 50 y de depositar otros 50. Se presenta al banco comercial. El banco comercial retiene el 20% de los 50 pesos, que son, en términos absolutos o monetarios, un 10%. Luego, el banco comercial, como le quedan 40, porque tuvo que retener por una obligación legal que le establece el Banco Central, le quedan 40 pesos. ¿Qué hace con los 40? ¿Los guarda en la bóveda para mirar qué bonito que es el dinero? No, lo vuelve a prestar, porque de eso, esa es la actividad de la esencia, la razón de ser del banco. Prestar, recibir y volver a prestar, recibir y volver a prestar. Y cobrar intereses y cobrar gastos, etcétera, etcétera. Esos 40, quien lo retira, quien necesita ese dinero para hacer, por ejemplo, una inversión, retira los 40 pesos y aplicando este coeficiente que decimos de preferencia por la liquidez, el 50% de 40 es 20. Entonces, el que retira el dinero del banco dice, me voy a retener 20 pesos en mi bolsillo, prefiero tenerlos en líquido porque así habíamos dicho que era el coeficiente de 0,50 o 50%. Y el resto de los 40, que serían los 20% restantes, me voy a otro banco comercial y los deposito.
por ejemplo. Entonces, esto que depositó el nuevo banco comercial, este segundo banco, el banco B, por ejemplo, va a tener que reservar sí o sí el 20%, que si uno lo calcula, 20% de 20 es 4 pesos. Esto los guarda porque hay una obligación legal que establece el Banco Central a los bancos comerciales. 20 menos 4 que están reservados, me queda 16. ¿Qué hace el banco B con esos 16 pesos que no tiene, no está obligado a reservar? ¿Lo guarda en la bóveda para mirar qué bonito, qué hermoso está ahí? No, los vuelve a prestar. Los vuelve a prestar a un tercero que requiere esos fondos. Y pasa exactamente lo mismo. Volvemos a ver el coeficiente de preferencia por la liquidez y que va mitad. En este caso, puede ser que en una economía no sea la mitad se deposita y la mitad se queda en bolsillo. Puede ser que haya más tendencia a mantenerlo en líquido, donde el coeficiente de preferencia por liquidez sea más grande, un 60%, por ejemplo, o puede ser menor. En una economía sana, que está tranquila, que no tiene inflación, por ejemplo, puede ser más, la gente puede decidir, no, tengo menos dinero líquido y hago más inversiones, lo tengo en el plazo fijo, etc. Y así sucesivamente. Si nosotros analizamos, decimos, ¿cuánta es la creación total de dinero en todo este proceso? Nosotros vamos a trabajar con estas partes básicamente. La creación primaria de 100 y todas estas partes donde yo tengo reservé y deposité y todas estas partes. Si yo sumo esto hasta el final del proceso, voy a obtener que de 100, en este ejemplo que estamos mencionando, con estas características, voy a decir que de 100 pesos que se hizo de creación primaria por un aumento de un activo del Banco Central, que fueron las divisas, a cambio el Banco Central con su maquinita creó 100 pesos. Con esos 100 pesos vino la creación secundaria por vía de depósitos y que en total, si contabilizo el dinero, lo físico, la cantidad de billetes y moneda en circulación de la economía, más los depósitos que se han realizado en los bancos, tengo en total 166 pesos. ¿Cómo puedo yo saber en una economía si hay una creación primaria, cuánto va a ser la creación final de dinero en la economía mediante este proceso de creación secundaria? Esto se estudia por medio del multiplicador monetario. Se escribe así, MM chiquito, M minúscula. El multiplicador monetario es un instrumento económico que me permite a mí conocer por cada peso de creación primaria o base monetaria cuánto se va a multiplicar la cantidad de dinero en circulación de la economía. En este ejercicio que nosotros estamos analizando, este multiplicador es del 1.66. Y yo podría haber sabido de antemano cuánto se iba a crear por esta creación primaria multiplicando 100 por 1.66 y me da 166. De esta manera, los economistas y las personas que trabajan dentro de los bancos centrales van a hacer controles de la creación de dinero y van a decir, me está por ejemplo, ingresando muchas divisas, tengo que crear dinero, la máquina va a largar mucho dinero al mercado. Y esto por ahí en una economía que está con un proceso inflacionario puede que no sea muy positivo. Entonces, al calcular el multiplicador monetario, me va a decir se va a multiplicar en 1.66. Entonces, esto no es tan bueno, se multiplica mucho en este caso, entonces va a tener a partir de eso, a través de las políticas monetarias, que vamos a ver cuáles son, control sobre la creación de dinero, ya sea expandiendo la cantidad o contrayéndola a la cantidad de dinero, puesto que como ya hemos visto en la unidad número 6, uno de los determinantes de la demanda agregada es la política monetaria, expansiva o contractiva. Ambas generan o desplazamientos positivos o hacia la derecha de la demanda agregada o negativos o hacia la izquierda de la demanda agregada, que como efecto en el equilibrio macroeconómico me va a significar o me aumenta el nivel general de precio o me lo disminuye el nivel general de precios y al PBI real de una economía. Estas dos manifestaciones dentro de un equilibrio macroeconómico, consecuencia de la política fiscal,
o de la política monetaria, van a traer situaciones relacionadas con otra noción que estudiaremos en la unidad número 12, vinculada a la inflación. El multiplicador monetario, esta linda situación que nosotros denominamos multiplicador monetario, se va a ver, estudia básicamente por cada peso de creación primaria cuánto se va a crecer la cantidad de dinero total en circulación de la economía, va a ser menor cuando el coeficiente de reserva esté exigido por el Banco Central a los bancos comerciales, esos que tienen que retener, sea menor. O sea, cuando mayor, perdón, sea la situación. Si el coeficiente es del 40% o del 50% por cada peso que se cree, no se va a multiplicar mucho. Y tampoco va a ser menos el efecto de creación de dinero, o mayor o menor, en relación a lo que es el coeficiente circulante depósito. Cuando las personas prefieran mantener más dinero líquido, por supuesto que la creación secundaria de dinero va a ser menor, porque la gente, en vez de depositarlo, lo va a preferir gastar inmediatamente. Este aumento del coeficiente preferencia por la liquidez puede deberse a procesos inflacionarios. Esto puede deberse a procesos inflacionarios porque las personas, cuando hay mucha inflación, prefieren gastar rápidamente el dinero que cobran, por ejemplo, porque es una manera de ganarle al crecimiento sostenido y generalizado de los precios. Vuelvo a repetir, M es lo que nosotros denominamos como oferta monetaria, que es la variable en el mercado de dinero manejada por el Banco Central y tiene que ver con la cantidad de dinero en circulación, donde la cantidad de dinero en circulación, en definitiva, la economía está compuesta por la creación primaria y también por la creación secundaria. Ahora, si yo me pregunto, ¿cómo controlo la cantidad de dinero en circulación? Porque si se crea como lo hemos estudiado, también tiene que existir un método de control, puesto que de lo contrario, esto me trae inconvenientes en una economía en relación al equilibrio macroeconómico que se estudió en la unidad número 6. La creación primaria, que es la que está sola en cabeza del Banco Central, se lleva adelante mediante el control de lo que son los componentes del activo del balance del Banco Central o el pasivo monetario, que también vimos que si se modifica también puede generar creación primaria o base monetaria. Cuando uno analiza los activos del Banco Central, sabemos que hay activos que son más fáciles controlar que otros. Yo puedo controlar las operaciones de mercado abierto, es decir, la compra y la venta de los títulos públicos, porque ahí interviene directamente el Banco Central con los bancos comerciales comprando y vendiendo los títulos públicos. Pero las operaciones, igual que con las operaciones de redescuento, que son operaciones de préstamo del Banco Central a los bancos comerciales, los adelantos transitorios, digamos que también puede controlarlo, aunque con las consideraciones que he hecho en el caso de esta relación que presenta el presidente del Banco Central con el Poder Ejecutivo, que es quien lo designa en el cargo. Entonces, si a mí me designan en un cargo, ¿qué tanta independencia puedo tener yo como presidente del banco para pararme y decirle al presidente de turno o presidenta del turno que no le voy a dar un préstamo? Es medio difícil la situación, puesto que si yo me opongo a esa situación, lo más seguro es que me dejen sin trabajo en ese cargo. Pero hay otras situaciones que no son de fácil control por parte del Banco Central, como en el caso del oro o las divisas, sobre todo el tema de las divisas. Cuando las exportaciones son positivas, podemos vender mucho al resto del mundo, tiene un factor muy positivo relacionado a la balanza de pagos internacional, que es el ingreso de divisas o moneda extranjera al país a través de un método genuino, que es venderle más de lo que nosotros le compramos al resto del mundo. Esto es bueno, pero también hacia el ámbito interno de un país puede generar situaciones de que al ingresar divisas yo tenga que cambiar esas divisas por moneda local, que significa, en otras palabras, activar la maquinita creadora de dinero y largar billetes al mercado. Si la economía está complicada o estoy tratando de controlar variables como la inflación,
voy a tener que realizar algo para controlar esa creación. Esto lo vamos a denominar como esterilización de la base monetaria. Por el otro lado, respecto al pasivo, también puedo yo, de una forma, hay actividades que puede realizar que son de difícil, más fácil o más difícil controlar. Por ejemplo, los depósitos que realiza en la cuenta del Tesoro el gobierno en el Banco Central de la recaudación de impuestos, cada vez que va a ser gasto público tiene que emitir dinero y eso va a significar mayor billetes en circulación. Por eso va a ser muy importante de esta manera establecer parámetros o políticas entre el gobierno y el Banco Central con un destino específico. O creamos o somos responsables de la inflación o van a ser responsables de la inflación del momento a través de lo que es esta situación de la creación de dinero. Puesto que si permiten que la cantidad de dinero sea excesiva, van a ser responsables ambos de la creación de dinero. ¿Cómo controlamos la base monetaria? Por ejemplo, mediante la compra-venta de divisas. Las divisas, como dije, son más difíciles de controlar por las fluctuaciones que se generan. No tienen que ver con situaciones internas, sino muchas veces con factores externos al sistema o al modelo que nosotros estamos analizando. Puede ser que de repente tengamos una bonanza en el campo como consecuencia de buena climatología, cantidad de cosecha positiva, y a su vez el vecino del país vecino ha tenido un problemita de sequía. Al haber poca demanda y mucha oferta, el precio lo pone la demanda, de repente recibimos un muy buen ingreso de exportaciones, pero bueno, eso también tiene su lado en la cantidad de dinero en circulación, entonces hay que hacer algo con respecto a eso. También la compraventa de títulos públicos es un mecanismo eficiente para controlar la cantidad de dinero en circulación y tiene que ver, para que ustedes comprendan en qué consiste la operatoria. Los títulos públicos son títulos de deuda emitidos por un gobierno con un capital y con intereses a pagar en plazos determinados. Cada vez que el Banco Central vende un título público, lo que le entrega a los tenedores, por ejemplo, a los bancos comerciales que lo adquieren, le entrega un pedazo de papel, porque el título público es eso, es un documento, un pedazo de papel para que ustedes comprendan en su mente cómo funciona la operatoria, y a cambio, los bancos comerciales le entregan dinero, dinero físico, dinero líquido. Por lo tanto, se produce de esa manera una constricción, una reducción de la cantidad de dinero en circulación de la economía. Viceversa, cuando el Banco Central compra los títulos públicos que están ya en manos del sistema, por ejemplo, bancario, comercial, al contrario, se lleva, retira esos documentos, esos papeles de deuda y les entrega a cambio ¿qué? Dinero físico. Y para eso emite dinero. Es decir, la maquinita comienza a funcionar y a alargar billetes al mercado. Entonces, ven cómo de una manera puede ser expansiva la conducta, la política monetaria o puede ser de naturaleza contractiva. Los redescuentos, ¿cómo operan los redescuentos en esta situación? Vimos la tasa de redescuento, que es este porcentaje que se retiene del valor nominal del documento que el banco comercial entrega al Banco Central. Si esa tasa es mayor, por supuesto va a ser menor el dinero líquido que entregue el Banco Central al Banco Comercial y por supuesto luego la creación secundaria que comienza a operar a partir de eso va a ser menor. Contrario va a ser si la tasa de redescuento es baja. Y los adelantos transitorios tienen que ver con restringir o suspender o limitar a un monto específico, que puede ser por ley, es decir, al banco, al gobierno solamente se le va a dar el 5. En este momento actual, con este gobierno, se ha directamente eliminado, suspendido los adelantos transitorios, pero por una decisión tomada tanto del gobierno de turno como en el Banco Central a los fines de control de la inflación. Control de la base monetaria, cuando presentamos casos de activos financieros, de activos del Banco Central financieros, como son las divisas, que son de difícil control porque el hecho de su aumento no es
una variable que el Banco Central o el presidente del Banco Central pueda manejar, por ejemplo, bonanzas con las exportaciones, buenas exportaciones, lo que hace el Banco Central es llevar adelante un proceso de esterilización de la base monetaria y consiste en utilizar una operatoria que modifique en manera inversa lo que está generando el aumento en el activo que es más difícil de manejar. En otras palabras, el aumento, por ejemplo, de las divisas que implican mayor creación de billetes moneda de origen nacional para darle a los exportadores, lo que hago yo luego es salir a hacer operatoria de mercado abierto, o sea, colocando títulos de deuda, títulos públicos, para sacar del mercado la cantidad de excedente de billete y moneda que puede estar en circulación como consecuencia, de esa creación primaria que se hizo por un activo del banco que es de difícil manipulación. El control de la creación secundaria, al contrario, se lleva adelante por medio del coeficiente de reserva legal o bancario, que sabemos que es la cantidad de reserva exigida legal y económicamente del Banco Central a los bancos comerciales. Cuando yo la aumento a la tasa de reserva que tienen que realizar los bancos comerciales, por supuesto que por cada depósito que hagan los particulares podrán prestar luego menos cantidad de dinero, contrayendo de alguna forma la cantidad de creación de dinero vía depósitos. Mientras que por el contrario, cuando baja la tasa de coeficiente de reserva que están obligados los bancos comerciales, van a poder prestar mucho más, por lo tanto va a aumentar la cantidad de dinero en circulación vía depósito. Estas medidas que realiza el Banco Central con respecto a la tasa exigida a los bancos comerciales tienen una limitación y es muy importante que la noten. Los bancos comerciales, además de la reserva legal que está estipulada de manera obligatoria por participar dentro del sistema financiero de un país, los bancos comerciales, es la exigida por la normativa del Banco Central. Pero cada banco, como empresa que es, y puede tener un mayor o menor grado de seguridad o de responsabilidad con respecto de los accionistas como con respecto a los clientes. No todos los bancos comerciales tienen la misma seriedad en la operatoria comercial que desarrollan, tanto con su responsabilidad con los accionistas como de los clientes. Cada banco puede tener estipulado un coeficiente de reservas técnicas, que es una obligación de reservar por cada depósito mayor cantidad de dinero que lo que me exige legal y jurídicamente los bancos centrales. Tengan en cuenta que los bancos comerciales, la gran mayoría son bancos internacionales que operan en distintas partes del mundo. Entonces, estos bancos tienen políticas de responsabilidad y de manejo más seguro respecto a su actividad comercial. Entonces, puede ser, recuerden que los depósitos de reserva que se hacen de dinero son para poder afrontar a futuros demandas que se puedan hacer, o contingencias o situaciones de vaivenes en la economía que se puedan hacer y ante las cuales los clientes puedan. Hubo muchos casos de bancos que no llevaban correctos coeficientes de reservas técnicas, cumplían con las legales, pero no con las técnicas, o eran dudosas sus manejos que llevaban al respecto y han quebrado, dejando a todos sus clientes en situaciones de pérdida total al respecto. Entonces, es por eso que los bancos centrales tienen una gran responsabilidad de controlar a los bancos comerciales en sus políticas de coeficiente de reservas técnicas también, y que cumplan mínimamente con las reservas legales estipuladas para que tengan responsabilidad y sean serios al momento de con los clientes. Porque el funcionamiento de un sistema financiero es esencial para la salud económica de un país. Caso de lo que sucedió en Argentina, con lo que fue la quiebra del sistema financiero mediante el fenómeno del corralito y el corralón, puso en riesgo, puesto que la gente perdió realmente la confianza. El sistema financiero se basa sobre la confianza que tengan las partes que lo integran. Si yo no creo que colocando mi dinero en el sistema financiero me van a devolverlo, después no hay dinero para volverlo a prestar, por lo tanto afecta la inversión. O sea, hay una serie de consecuencias que venimos estudiando en el circuito económico
que se generan. Eso en Argentina se rompió a partir de lo que fue esa crisis del periodo del año 2000, 2001, y a posteriori, que duró varios años, y que todavía se encuentra resentido, porque hay muchas personas que siguen desconfiando del sistema financiero a consecuencia de ese hecho que se generó. Para seguir continuando con esta orden de ideas, cuando el coeficiente, puede ser que el coeficiente de reservas legales sea del 20% y el banco, por una cuestión de seriedad en su actuación comercial, tenga un coeficiente de reservas técnicas del 40%, o sea, 20 por encima de lo que me exige la ley. ¿Qué significa eso? Que cada vez que llega un depositante, yo deposito, cumplo con lo que me exige el Banco Central, que es el 20%, pero además reservo 20% más. Soy más seguro de lo que está exigiendo el Banco Central, porque ante una situación de corrida bancaria, es decir, de que se presenten los clientes a solicitar su dinero, tengo mayor posibilidad de responder de manera eficiente ante esa demanda de dinero. Distinto el caso de que yo cumpla con el coeficiente legal, es decir, si un banco que lo único que me interesa es ganar plata, entonces cumplo con el coeficiente de reserva legal y mi coeficiente de reserva está ahí igual al legal, el técnico se iguala al legal. ¿Qué pasa cuando los bancos comerciales tienen coeficientes de reservas técnicas superiores al legal? Y el Banco Central quiere controlar la cantidad de dinero en circulación mediante vía creación secundaria, vía depósito, y me aumenta de 20 a 40. ¿Qué efecto puede generar la economía? En este caso, nula. ¿Por qué? Porque ya los bancos comerciales se encontraban reservando un 40%. Entonces, no produce ninguna situación ahí. Y esto puede ser porque los bancos comerciales estén observando ciertos movimientos de la economía y se quieran reservar o cuidar y llevar adelante una política más seria. Por lo tanto, solamente, y es importante que anoten esto, solamente va a tener como método de control de la creación secundaria efecto aumentar, por ejemplo, para restringir la cantidad de dinero en circulación, aumentar el coeficiente de reserva legales en tanto y en cuanto ese aumento del coeficiente técnico sea igual o inferior al coeficiente legal. Si el coeficiente técnico de los bancos comerciales estaba por encima del legal, todo aumento puede que tenga efecto prácticamente nulo en esa economía. Y en cuanto a los controles de creación secundaria, es lo que más o menos les estaba planteando del efecto del multiplicador monetario, que es prácticamente nulo en esos casos. Entonces, el control de la oferta monetaria, que hemos dicho que tiene a cargo en el mercado de dinero, tenemos la oferta y la demanda de dinero. La oferta de dinero es una actividad que la lleva solamente el Banco Central como cabeza del sistema financiero, y dentro de esto tenemos la creación primaria, que la realiza el Banco Central de manera unilateral y se debe a que se modifica uno de los activos del banco, uno o varios de los activos del Banco Central o del pasivo monetario del Banco Central. Y también la oferta monetaria es la consecuencia de lo que sucede con la creación secundaria del dinero vía depósitos, o sea, participación del Banco Central, particulares, los bancos comerciales, mediante la creación de los depósitos, o sea, la creación primaria más los depósitos en un sistema bancario, y esto se logra a partir del multiplicador monetario. Y así tenemos básicamente el control. Tenemos dos políticas monetarias. Pueden ser expansivas o pueden ser contractivas. Para controlar la cantidad de dinero en circulación, es decir, la oferta monetaria, tenemos dos políticas, la política comercial expansiva o de tipo contractiva. Si me voy a la creación primaria, para que sea de tipo contractiva, es sacar dinero de circulación de la economía. ¿Y cómo lo llevaría adelante esas políticas? Por ejemplo, reduciría o eliminaría los adelantos transitorios del Banco Central al gobierno, llevaría más políticas de compra, de venta, perdón, de títulos públicos para sacar dinero de circulación de la economía, aumentaría la tasa de redescuentos como mecanismos para controlar la cantidad. En cambio, sería de tipo expansiva si yo autorizara o aumentara los adelantos del Banco Central al Banco Comercial, o en el caso de las operaciones de mercado abierto, compraría los títulos públicos que están en poder de los bancos comerciales,
o bajar a la tasa de redescuento o de préstamo que hace el Banco Central a los bancos comerciales. En lo que respecta a lo que es creación secundaria, cómo llevo adelante una política monetaria expansiva, es bajando la tasa o el coeficiente de reserva legal exigido por el Banco Central a los bancos comerciales, o en su defecto puede ser de tipo expansiva, expansiva es bajándola y contractiva es subiendo esa tasa de reserva legal. Todas estas situaciones me van a indicar si la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación en la economía es más grande o es menor. Por supuesto, toda expansión de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero en circulación, va a generar sus consecuencias en lo que nosotros conocemos como equilibrio macroeconómico, la demanda agregada, perdón, la oferta agregada y la demanda agregada. Y acá tenemos el equilibrio macroeconómico. La demanda agregada, que tiene que ver con este gasto, la suma de todos los gastos de los agentes de la economía, se ve determinada por la política fiscal y por la política monetaria. Toda política monetaria de tipo expansiva, a través de cualquiera de los casos que he mencionado a continuación, me genera aumento de la demanda agregada. En el nuevo equilibrio podemos observar que aumentó el nivel general de precios. Acá tenemos nivel general de precios y acá tenemos el PBI real de la economía. Me aumentó el nivel general de precios y también me aumentó el PBI real de la economía. ¿Qué pasa con el aumento del nivel general? Cuando es sostenido y generalizado, me termina generando, en otras palabras, lo que se conoce como inflación. Entonces, toda política monetaria expansiva, me anticipo a decir que es la razón por la que ustedes escuchan que toda creación de dinero es la causal de la inflación, como se ha dicho en el caso de nuestro gobierno de turno. Y es cierto, en cierta manera, porque uno gráficamente puede verificar el efecto que tiene crear permanentemente dinero por encima de la capacidad real de la economía. Y por el contrario, toda política monetaria de tipo contractiva me va a significar que es la que se está ejecutando en este momento en la economía argentina, un nuevo equilibrio en donde, ¿qué pasa con el nivel de general de precios? Me baja, pero también me baja el PBI real de la economía. Y este PBI es lo que conocemos con el nombre de recesiones. Si se sostiene a lo largo del tiempo, hablamos de depresiones. Pero en este momento estamos en un proceso todavía de recesión. La actividad económica del país todavía está respondiendo muy de a poquito. Cuando empiece el crecimiento del PBI, recién vamos a tener una mejor situación. Pero bueno, el efecto que se está obteniendo a partir de distintas políticas que se están tomando desde el gobierno es controlar la cantidad de dinero en circulación y controlar así la inflación. Los espero en las clases presenciales para que sigamos analizando diferentes ejemplos. En clase vamos a trabajar diferentes ejemplos prácticos donde vamos a ir viendo cómo la aplicación de alguna de estas medidas de política monetaria van a generar desplazamientos en la curva de la demanda agregada y qué efectos generan en el equilibrio macroeconómico. Espero haberles sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase o video.